buenas tardes, bienvenidos a su programa Hablemos de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Yo soy Miguel Cabrera y hoy vamos a tratar un tema que será de este libro. Ese libro, La teoría de la antimateria y la gravedad, de la autoría de Caunabo Suárez, lo vamos a analizar con el autor. El autor es un visitante asiduo a este programa y le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Caunabo? Estamos bien, Miguel, muchas gracias por invitarnos. Sí, hoy vamos a ver algunos aspectos de ese libro que lo están vendiendo, usted lo está vendiendo en el Economato Universitario y se puede adquirir también en Amazon. Es un libro que contiene un análisis muy amplio de lo que son las teorías sobre la antimateria y la gravedad. El universo, Caunabo, ha sido siempre un tema de estudio, porque es un tema que hay que analizarlo y siempre se encuentran nuevas cosas, nuevos descubrimientos. Entonces, en ese sentido, ¿cómo vemos el universo? Es decir, de acorde con esta teoría de la antimateria y la gravedad, ¿será la teoría aquella del Big Bang o qué originó el universo? Bueno, siempre hay que hablar del universo porque somos parte de él, constituimos una parte fundamental que es la única que conocemos que es vida en nuestro universo y por eso siempre debemos estar atentos a lo que ocurre y lo que hay en el universo. Es sumamente amplio, apenas conocemos 90.000 millones de distancia, de allá todavía no conocemos, nuestros instrumentos telescópicos astronómicos todavía no podemos ver más allá. Y es siempre un tema de mucha importancia para nosotros aquí en la humanidad, en este pequeño terrón, nuestro sistema solar, porque representa parte también fundamental de nuestra existencia. Somos del universo, somos polvo de estrella, somos parte de nuestro sistema solar íntegramente, totalmente dependiente de él, sobre todo del Sol. Toda la energía que llega a nuestro planeta y que nosotros usamos para existir viene del Sol. Todo cuanto hay energía del Sol, energía antigua del Sol. Los combustibles que consumen nuestros coches y nuestros vehículos son energía antigua del Sol acumulada en los hidrocarburos. Y así es que del Sol dependemos todos. Y el universo, nuestro origen fundamental, y sobre eso han tejido muchas teorías en torno a cómo surgió el universo. Una de ellas y la más socorrida, la más aceptada, es que fue una pequeña partícula, vamos a decir, como si fuese un átomo, alta temperatura, alta densidad, y su explosión, y de ahí surgió el universo, después de lo que se llama también en la teoría cosmológica, una gran inflación del universo, una gran expansión. Y ahí entonces, esa es la teoría más conocida. Naturalmente que hay otras, como la que nosotros sostenemos, que no fue de esa manera, sino a través de la colisión de dos gigantescas singularidades, que al estallar dieron origen al universo. Al colisionar, dieron origen al universo. Ahora, uno cuando estudiaba física, eso hace muchos años, Caunabo, que le decían a uno que todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio es la materia. Sin embargo, en esa época no se hablaba de antimateria. Es decir, ese concepto que se ve ahora parece que surgió, aunque ha tenido un desarrollo amplio a través de los estudios que se han realizado en los últimos años, pero no se entendía a nivel de en que uno estudiaba la física lo que era la antimateria. Entonces, ¿en qué consiste esa antimateria? Que uno ve que ese libro tiene como título Teoría de la antimateria y la gravedad. Entonces, ¿qué es la antimateria? ¿Cómo nosotros podemos situar y determinar que existe la antimateria? Mira, Cabrera, ni antes ni ahora se conoce bien la antimateria. La antimateria es la gran desconocida de toda la investigación que realiza hoy el hombre, el ser humano, aquí en el planeta Tierra.
porque toda la ciencia, toda la física, toda la cosmología, toda la astrofísica se ha dirigido y se ha centrado en la materia y ha dejado a la antimateria como la gran desconocida, a tal punto que hoy se dice que no se sabe dónde está la antimateria. Se entiende que el universo no debería existir sin la antimateria, porque son dos cosas opuestas, ¿verdad? Y generalmente los opuestos son los que existen en el universo. Y de ahí que ahora mismo la antimateria es una gran desconocida. Y eso es lo que plantea nuestro libro precisamente, que hay que volver la mirada hacia el origen fundamental, que es la antimateria. Porque nosotros planteamos ahí en el libro que la antimateria fue la creadora del universo, no al revés. Y la antimateria es la forma de energía fundamental del universo, la más masiva, la más grande, la más importante, en la que consideramos que existe más de un 90% de toda la energía del universo como antimateria. A veces uno ve, por ejemplo, se habla del electrón como carga negativa, pero entonces cuando se analiza el positrón como carga positiva, se llega a la conclusión de que ese positrón sería la antimateria. Es decir, son elementos opuestos que tienen igual masa, pero que se manifiestan con carga eléctrica distinta u opuesta. Es decir, esa es una definición que se da de la antimateria. Para uno localizarla y para uno poner ejemplo, porque es un concepto muy abstracto. Cuando hablamos de antimateria, no es lo mismo que cuando hablamos de materia. La materia usted lo ve porque los componentes, todos los cuerpos tienen materia, entonces es más visible. Cuando hablamos ya del concepto de antimateria, se ve como más abstracto la idea. Entonces, ¿cómo podríamos poner más ejemplos, a pesar de que he puesto uno, que es el caso del electrón y el positrón? Pero ¿en qué otro ámbito se manifiesta y se puede poner ejemplo de lo que es la antimateria? Mira, ese es uno de los conceptos equivocados en torno a qué es la antimateria. Antimateria no es lo mismo que antipartícula. Lo que tú has mencionado en el caso del positrón y el electrón es que el positrón es una antipartícula y el electrón una partícula. Y la diferencia es que el electrón tiene carga negativa y el positrón positiva. Entonces la ciencia erróneamente ha equiparado, ha igualado antipartícula a antimateria. Eso es erróneo. Esos son conceptos equivocados. Por ejemplo, un neutrón y un antineutrón no son antimateria, porque el neutrón por ejemplo, el protón y el antiprotón son parte fundamental de la materia, así como el neutrón. Pero un antiprotón no es antimateria, porque la antimateria, el protón es una cuestión única, íntima de la materia. Junto con el protón, el neutrón y los electrones forman la base fundamental de la materia. Entonces, no se puede igualar antimateria, antipartícula a partícula, porque tengan cargas opuestas. La carga no tiene nada que ver con la materia o la antimateria. Esos son conceptos básicos y claves de la materia, pero no de la antimateria. La antimateria solamente está compuesta por partículas elementales, que pueden tener carga o no, pueden tener un poco de masa o no, muy pequeña, y constituyen la antimateria, que de eso más. Si quieres, te hablamos de eso más detallado, podemos hacerlo, de la antimateria en sí. Sí, porque cuando se habla de partículas, se expresa más a esas unidades pequeñas que forman parte del universo, es decir, esas unidades que son no tan amplias como diríamos, la materia es todavía con una masa mayor, pero las partículas son unidades pequeñas que componen incluso la materia. Pero ahí lo que se habla es decir, lo que se expresa en alguna teoría sobre y ahí está la importancia del libro de Caunabo Suárez, en aclarar ese tema, porque muchos consideran que la partícula, esa partícula que vemos en todo lo que se mueve y todo lo que aparece,
en el universo y en la vida diaria, en cualquier objeto, esa partícula forma parte de la materia nada más. Entonces que la antipartícula formarían parte de la antimateria. Es decir, esa teoría usted la rompe con este libro. Ahí está la importancia del estudio que usted hace sobre esa teoría de la antimateria y la gravedad. Es decir, romper, aportar algunos elementos que esclarezcan ese fenómeno de lo que es la antimateria. Entonces, en este caso, según se observa, usted no está de acuerdo con que la materia está formada por partículas y la antimateria está formada por antipartículas. Eso se desprende del análisis que usted hace aquí en el libro. Correcto. Mira, vamos a ver más claramente que el asunto de las partículas. Mira, Cabrera, todo cuanto existe en el universo está compuesto por partículas. Son partículas con masa o sin masa. Y donde se conceptúa fundamentalmente la materia es en el átomo. El átomo que está compuesto básicamente por neutrones, protones y electrones. Pero a su vez, los protones y neutrones están compuestos por otras partículas mucho más pequeñas, partículas elementales, fundamentales, que son los quarks. Esos neutrones están compuestos por los quarks. Y esos quarks son los que determinan la existencia en la que mantienen unido el átomo con otra partícula que intermedia los quarks, que son los gluones, que son partículas de fuerzas. Entonces, existe en la física y en la astrofísica lo que se llama la física en la física de partículas, donde una tabla, vamos a decir así para que sea mejor entendido, que se llama modelo estándar de física de partículas. Ahí están las partículas que en términos generales se dividen en dos cuestiones básicas: fermiones y bosones. Los fermiones pertenecen a la masa y los bosones a la fuerza. Son los que interactúan uniendo cada uno de ellos en las 4 fuerzas fundamentales que existen en el universo. Entonces, por ejemplo, los fermiones son los que componen la materia y los bosones lo que son de la fuerza para mantener unida la materia. Por ejemplo, en este caso, para definirlo más ampliamente, existen 4 fuerzas fundamentales en el universo. En este caso ya modernamente se denomina en la física moderna interacciones fundamentales. La fuerza de gravedad, la fuerza de electromagnetismo, que está intermediada por los fotones, la fuerza nuclear fuerte, que está intermediada por los gluones, y la fuerza nuclear fuerte por los bosones W y Z. Estas 4 fuerzas son las que dominan el universo y todo cuanto existe en el universo, toda la materia que existe, todos nosotros, la materia orgánica, inorgánica, como quiera, el aire, todo cuanto existe, está dominado, gobernado por esas 4 interacciones fundamentales, y esos bosones que hemos señalado que interactúan cada una de esas fuerzas son la clave fundamental para la existencia del universo. Entonces ahí entramos al concepto clave. Todo cuanto existe en el universo está constituido de partículas. Todo. No hay nada en el universo como nosotros que estamos constituidos por partículas que no podemos ni siquiera verlas. Nosotros estamos constituidos por esas partículas que son las que efectivamente componen todo cuanto hay. Entonces, ¿qué ocurre? Las antipartículas y las partículas son conceptos claves de la materia, no de la antimateria. La antimateria no diferencia entre partícula y antipartícula. O sea, está compuesta por ambas. Lo mismo que la materia. Lo que pasa es que solo se debe darse las condiciones para que se diferencien. ¿Cuáles son las condiciones? La materia es sumamente dispersa, un bajísimo grado de concentración, es decir, tiene poca densidad. La materia es poco densa y por tanto tiene una fuerza gravitacional muy baja. La antimateria es extremadamente densa y tiene un campo gravitacional extremadamente enorme y alto. Y eso hace entonces que sea
Ahí está la diferencia de la antimateria y la materia. Entonces, la antimateria está compuesta por partículas y antipartículas, las mismas que pertenecen a la materia, pero en condiciones físicas de existencia diferentes a como existen en la materia. En la materia existen estados de dispersión prácticamente, porque aunque vemos todos los objetos y nosotros mismos estamos constituidos por partículas y antipartículas, frente a la antimateria es un estado de dispersión, porque es un estado de poca densidad, de poca gravedad. En la antimateria está compuesta de partículas sumamente densas, a tal punto que ni siquiera la luz escapa a la antimateria sin ser atrapada. Y por eso la antimateria no puede verse con nada, ni a través de los elementos telescópicos a la investigación astronómica, ni de ninguna manera, ni mucho menos de la luz visible, la longitud de onda que nosotros usamos acostumbrado a nuestro universo para ver y conocer lo que está frente a nosotros. Ahora, cuando uno habla de antimateria, cuando nosotros expresamos ese concepto y vemos que en la actualidad, en el mundo que vivimos hoy, todo lo que se descubre, todo lo que existe, prácticamente tiene un uso. Es decir, cada cosa, aunque por más abstracto que sea, por más forma que tenga, nosotros tratamos en esta época, en la época del siglo XXI, una época de muchas transformaciones, de cambios, y una época donde la humanidad ha vivido lo que es un proceso de transformación inigualable en cuanto a lo que es la física, la química, toda la ciencia que podían, tanto la ciencia dura, como le llaman, como aquellas ciencias que son como la sociología, la filosofía, que son ciencias que no son como tan la ciencia básica, como la ciencia básica, que son física, matemática, sí, que son ciencias que tienen más peso y más fuerza en cuanto a la aplicación de los conocimientos que se obtienen a través de esos estudios. Pero yo me pregunto, y yo sé que el público se estará preguntando, ¿y qué importancia, cómo se aplica la antimateria? ¿Qué uso tiene en este mundo tan cambiante que vivimos hoy la antimateria? ¿Cuál será su uso? Bueno, nuestra civilización aún todavía está en un estado de desarrollo muy bajo, está en la primera etapa y muy atrasada todavía. Hay varias etapas de desarrollo en las civilizaciones donde hay vida, y sobre todo de vida inteligente, ¿verdad? Nosotros estamos en la primera etapa de la primera civilización, estamos muy atrasados todavía, y nuestra tecnología, nuestro conocimiento aún no están en capacidad para usar la antimateria, para ponerla a su disposición. Y además es algo que probablemente quizás nunca pueda hacerse, por lo que hemos hablado, porque la antimateria está en un estado terriblemente denso, un campo gravitacional terriblemente enorme, y todo cuanto se acerca es descompuesto en todas sus partículas elementales y se convierte automáticamente en antimateria. Todo lo que se acerca a la materia desaparece de manera inmediata por el poderío gravitacional que tiene, y por tanto no escapa nada a su desintegración, totalmente desintegración total. Los átomos son desintegrados y convertidos en partículas y antipartículas, y esas partículas pasan a ser parte entonces de la antimateria y jamás puede salir de ahí después que se convierte en antimateria. Y esos estudios que se han hecho sobre la antimateria, ¿cómo ha ido avanzando? Es decir, ¿quiénes fueron los pioneros en el conocimiento o descubrimiento de la antimateria? Mira, hace mucho tiempo que se ha venido hablando de la antimateria, pero equiparada a antipartículas. O sea, los estudios clave, fundamentales de la antimateria no se han realizado todavía. Ahora no tenemos un concepto unánime, un concepto establecido, más o menos de la composición. ¿Qué fuerzas son las que intervienen en la antimateria? ¿De qué está compuesta la antimateria? Nosotros tenemos una posición en ese sentido,
pero en cuanto al conocimiento, en cuanto a la física y a los físicos, no se tiene todavía una posición establecida clara. ¿Qué ley gobierna la antimateria? Hay un concepto conocido entre los físicos que establece que cuando la antimateria y la materia se juntan, se aniquilan mutuamente. Yo no comparto ese criterio. Creo que no es correcto. Y parte del punto de vista de que son opuestos irreconciliables por el hecho de que tienen cargas opuestas. Quizás sea por eso que se plantea ese concepto. Para mí me parece erróneo. La antimateria jamás es destruida por nada. Es la forma fundamental como se concentra la energía del universo. Y es tan fundamental que es terriblemente densa, que no puede ser separada, a menos que no sea una fuerza descomunal por una singularidad, porque la antimateria solo existe en lo que se denomina singularidades. Hay enormes singularidades en el universo, que para mí son las que se originan el universo, cuando se desarrollan colisiones entre esas grandes singularidades, enormes, gigantescas singularidades. Sin embargo, en su libro, Teoría de la Antimateria y la Gravedad, hay que dividirlo en dos partes. La primera que hemos analizado corresponde a la antimateria. Así es. Sin embargo, hay una parte que usted señala que es sobre la gravedad. La gravedad se define, algunos la definen como la existencia de un cuerpo que tiene masa y la atracción que se da, es decir, la fuerza de atracción que se da entre esos cuerpos que tienen masa. Es una definición que se da comúnmente. Así es. Sin embargo, esa gravedad, esa teoría sobre la gravedad, se viene enunciando desde el siglo XVII, la época de Newton. Así es. Entonces, ¿cómo se ha dado ese desarrollo, esa teoría de la gravedad? Es decir, porque hay una diferencia entre dos pensadores. En el caso, por ejemplo, de Newton, tiene un concepto de lo que es la gravedad, y más adelante vino la teoría de la relatividad de Albert Einstein, donde él hace otra apreciación. Es decir, hay dos puntos de vista en este sentido acerca de la gravedad. ¿Cómo usted analizaría esos dos puntos de vista? Y primero, ¿qué es la gravedad? ¿Cómo usted la concibe? Mira, hasta Newton, la teoría de Newton acerca de la gravedad es que dos cuerpos se atraen con una fuerza que es igual al producto de sus masas, directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Ese es el concepto de Newton, y que es una fuerza instantánea. O sea que si aquí pasara algo ahora mismo, el Sol debía saberlo instantáneamente. Entonces ahí nace el otro concepto de gravedad. Es que Albert Einstein dice que no, que eso no puede ser así, porque no hay nada en el universo más rápido que la velocidad de la luz. Y la luz dura 8 minutos para llegar aquí. Entonces, ¿cómo es que esa fuerza instantáneamente se va a dar de modo que el Sol conozca de manera instantánea qué pasó en la Tierra cuando lo más rápido que hay en el universo es la luz? Entonces ahí nace la nueva teoría de la gravedad de Newton, que establece lo siguiente: que la gravedad no es más que la deformación del espacio-tiempo por la masa y la energía. O sea, la masa y la energía generan una curvatura en el espacio-tiempo, y que los cuerpos se deslizan a través de esa curvatura hacia el centro de masa de los cuerpos normalmente los más pequeños hacia los más grandes. Por ejemplo, la Tierra desarrolla órbitas elípticas alrededor del Sol. ¿Por qué la Tierra no se estrella al Sol? Porque ¿por qué no se estrella al Sol? Estando girando, podríamos pensar, ¿por qué no cae al Sol? En primer lugar, porque tiene una órbita establecida conforme a su masa. En segundo lugar, porque tiene una velocidad denominada velocidad orbital, que es la que mantiene la Tierra
en torno al Sol, en el mismo lugar, en la misma órbita, todo el tiempo, porque esa velocidad, si cambiara la velocidad, o cambiara el Sol, o la Tierra caería sobre el Sol, o se dispararía al espacio. Pero mientras mantenga esa velocidad orbital, y se mantiene esa órbita, la Tierra permanecerá. Entonces, es porque el Sol atrae a la Tierra porque la masa de la Tierra y el Sol tienen el producto de sus masas, y al mismo tiempo porque sea dependiendo de la distancia que esté la Tierra al Sol. No. Depende de en qué posición está la Tierra de acuerdo a su masa en torno al Sol. Ella no puede deslizarse hacia el Sol por esa velocidad orbital que tiene, porque eso está ajustado conforme a su masa y la masa del Sol y la velocidad que tiene cada uno. Entonces, para que la Tierra se deslice hacia el Sol, no lo hace por una fuerza que lo atrae, lo hace por la deformación que hace el Sol al espacio-tiempo. Entonces la Tierra se deslizaría. Eso es como que tú estás en un barranco y te deslizas sobre el barranco. Tú vas hacia allá siguiendo la curvatura del barranco y cae al fondo. Así es la gravedad ahora, suponiendo que el Sol estuviese en la parte central, es la que formaría el barranco, el desnivel. En este caso, la deformación del espacio-tiempo está constituido por lo que establecen los físicos como geodésicas, y que los cuerpos se trasladan, se dirigen hacia el otro cuerpo que deforma el espacio-tiempo siguiendo esas geodésicas. Entonces, eso es la gravedad para Albert Einstein, la deformación del espacio-tiempo por la masa y la energía. No, siga, continúe. Entonces, sí. ¿Qué es el espacio-tiempo? Bueno, es un concepto matemático que está definido por matemática. Por ejemplo, los tensores son las cuestiones básicas que definen cómo es el espacio-tiempo. Cómo es el espacio-tiempo en un lugar determinado. Y esas matemáticas son las que definen el espacio-tiempo. Pero tú no puedes decir esto es un pedazo de espacio-tiempo. Pero existe el espacio-tiempo. Está definido matemáticamente a través de los tensores. Sí, entonces cuando nosotros hablamos, en este caso, cuando nosotros vamos a explicar la gravedad, esa gravedad, esa fuerza de atracción, debe tener algunas características, es decir, algo que la distinga de los demás fenómenos que se dan. Es decir, cómo nosotros se puede enumerar algunas características de esa gravedad. Sí, claro que sí. Bueno, en primer lugar, la primera es la que acabamos de decir. La gravedad es la deformación del espacio-tiempo por la masa y la energía. La fuerza electromagnética, o sea, la interacción electromagnética, que es otra, la fundamental, no es eso, lo que es muy diferente a lo que es la gravedad, porque la fuerza electromagnética es una sucesión de campos magnéticos y eléctricos que están intermediados por los fotones. Los fotones son los entes fundamentales de la luz, ¿verdad? Entonces, esa fuerza, que también está dentro de la materia y permite que la materia exista, como la gravedad, está intermediada por los fotones. Ahí está la diferencia, que la gravedad es la deformación del espacio-tiempo por la energía. Y los fotones lo que generan es una sucesión de campos magnéticos y eléctricos. Y hay la demás fuerza, por ejemplo, la fuerza nuclear fuerte, que es la que mantiene unidos los protones y neutrones a través de los quarks en la materia, es diferente también a la gravedad. No son fuerzas iguales. Y la fuerza nuclear débil, que es la que genera ciertos niveles de desintegración atómica dentro del átomo, también es distinta. O sea, cada fuerza tiene una característica diferente en torno al átomo. ¿Qué ocurre con la gravedad?
tanto la fuerza electromagnética, la nuclear fuerte como la débil, ya se conocen las partículas que la intermedian, es decir, las que la propician, las que participan para que exista esa fuerza y para que se manifieste en la naturaleza. Pero la gravedad aún no se ha podido determinar qué partícula la intermedia. Y se ha postulado el positrón teóricamente. El positrón no, el gravitón teóricamente. Pero aún no se ha descubierto. Ahora bien, hay un bosón sumamente fundamental que fue postulado teóricamente por Higgs, un físico, que estableció que ese era el bosón que permitía que la materia existiera, que la masa existiera, que permitía que la partícula tuviera masa, a través de un campo conocido como campo de Higgs. Cuando ese bosón, en ese campo, y una partícula sin masa interactúa con ese campo que intermedia el bosón de Higgs, entonces las partículas sin masa adquieren masa, y ahí es que nace la masa del universo. A través de eso. Sí, si no hubiera masa en el universo. Pero cuando nosotros analizamos de esa forma, como usted lo analiza, que es muy fácil porque usted domina el área, para nosotros a veces es difícil verlo tan claro, pero con la explicación tan sencilla que usted hace, cualquiera lo comprende ese proceso que se da. Ahora, cuando uno ve que analiza la antimateria y la gravedad, ¿hay alguna relación entre esa antimateria y la gravedad? ¿En qué sentido? Es decir, materia, antimateria y gravedad. ¿Cuál relación podemos establecer entre esos tres conceptos? Es decir, ¿cómo se manifiesta en la realidad? Mira, las cosas están interrelacionadas, porque tanto la antimateria como la materia tienen gravedad. Donde se diferencian es en la intensidad de la gravedad, del campo gravitatorio. El campo gravitatorio de la materia es débil, hace una deformación muy sencilla en el espacio-tiempo. Si la materia deforma el espacio-tiempo en una curvatura así hacia abajo, la antimateria se va al centro de la Tierra, en la deformación, se iría, de lo enorme que sería. La deformación que haría en el espacio-tiempo es enorme. Por ello, ni siquiera la luz escapa a la antimateria. Ni siquiera la luz la absorbe, y por eso es invisible. No interactúa con el campo electromagnético. Y lo que no interactúa con el campo electromagnético no es visible. Por ejemplo, nosotros interactuamos con el campo electromagnético a través de una longitud de onda determinada, y que está en la luz visible, la que nos envía eso hacia acá. Pero tampoco la antimateria interactúa con las ondas de radio, con las ondas de microondas, que son parte del campo electromagnético. Tampoco interactúa con los rayos X, con luz gamma, ultravioleta, infrarrojo, con ninguno, porque todo lo absorbe. Todo cuanto pasa próximo a la antimateria es tragado y no puede escapar jamás. Hay otro concepto que seguramente vamos a tratar, que cómo ocurre eso y por qué. Sí, siga ahí, ¿por qué ocurre ese fenómeno? Bueno. Porque esa es a veces la incertidumbre que queda en uno. Mira uno de los factores donde nace la antimateria. La antimateria nace en las estrellas. Y nace cuando, dependiendo de la cantidad de masa, de energía, con que nace y se forma una antimateria, una estrella. Por ejemplo, hay estrellas de poca masa, de masa intermedia, pequeña masa, de gran masa, hipermasa, masivas, de todo tamaño. Las estrellas como el Sol son pequeñas, son de masa intermedia. Y esas estrellas mueren, tienen una vida mucho más larga que las estrellas que son masivas o hipermasivas. Mueren primero las grandes que las pequeñas, o sea, su vida es más corta. El Sol, por ejemplo, tiene ya 5.000 millones de años de existencia. Y se calcula que durará 5.000 millones de años más.
O sea, nosotros estamos aquí felices por eso, porque eso no se va a pagar ahora. Oye, espera. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa estrella no muere como antimateria, sino que muere sencillamente como lo que se denomina en astrofísica y en astronomía como una enana blanca. En ese periodo dura millones, miles de millones de años como enana blanca, y luego otros tantos como enana negra. Todavía no hemos, la astronomía y la astrofísica ha podido ver ese ciclo porque el tiempo no ha dado, porque estamos comenzando en el universo, ¿verdad? Aún no se ha visto, son cosas de miles de millones de años. Pero ¿qué ocurre? Que cuando una estrella masiva o hipermasiva llega a su vida, al final de su vida, o sea que ha consumido todo su alimento, que es el hidrógeno, el carbono, el nitrógeno y el oxígeno, cuando lo consume, esa materia en estado de desequilibrio, se denomina un desequilibrio hidrostático. Es decir, que las fuerzas que jalan hacia afuera, en comparación con las que jalan hacia adentro, entran en desequilibrio. Y la estrella, en ese momento, llega a un punto en que ya no genera energía suficiente para existir. Ya ha consumido todo su alimento en su horno termonuclear, fundamentalmente el hidrógeno, que es de la mayor cantidad. Entonces, cuando ese momento llega de la estrella, una estrella ya moribunda, que no tiene alimento para existir, para generar energía suficiente para mantener el equilibrio hidrostático, la estrella colapsa. Y colapsa hacia adentro. No explosiona solamente, sino que implosiona. O sea, su núcleo se convierte en antipartículas y partículas. Los átomos, los núcleos, se desintegran y se convierten en partículas y antipartículas. Y la enorme fuerza de gravedad, la enorme deformación del espacio-tiempo, por la energía de ese estallido que se genera a una velocidad muy próxima a la velocidad de la luz, al borde mismo de la velocidad de la luz, genera entonces lo que se denomina agujero negro, que es la antimateria del universo para nosotros. Los físicos en la actualidad dicen que no se sabe dónde está la antimateria. Nosotros decimos que los agujeros negros del universo son la antimateria del universo, y que ese proceso de conversión de estrella a agujero negro es el tránsito que demuestra la dialéctica de cómo todas las cosas nacen y vuelven a su origen. Es el tránsito y la conversión de la materia, su retorno de la materia a antimateria. ¿Por qué? Porque la antimateria fue la que generó la materia. Y dialécticamente, las leyes de la dialéctica determinan que entonces vuelve otra vez a su origen para que continúe existiendo el universo y el multiverso. Por eso, la antimateria la definimos nosotros como lo único eterno, que jamás desaparece. Ahora hay una preocupación, Caunabo, que es cuando uno analiza el mundo, la vida, su desarrollo, es decir, cómo se ha ido evolucionando la vida en la Tierra. Y el ser humano se preocupa por su existencia, siempre está preocupado. El universo puede tener fin, es decir, se va a llegar a un fin del universo, no ya por lo que se está tratando de que no ocurra, que por ejemplo, una guerra termonuclear que pueda borrar la existencia humana sobre la Tierra. Esa es una vía por la cual se puede eliminar todo lo que es la especie humana sobre la Tierra y sobre el universo, sobre lo que conocemos nosotros los seres humanos. Pero ya el universo en sentido general puede tener fin, es decir, puede llegarse allá ya a una etapa donde uno diga el universo ya caducó y va en un proceso de extinción para su desaparición. Sí, los físicos tienen varias teorías en torno a eso, en torno a cómo desaparecería el universo. Desde luego son teorías, pero indiscutiblemente que todo cuanto existe en el universo, porque está compuesto por materia, llegará a su fin. Ahora bien, ¿qué significa fin? Significa que la materia, toda la materia que tiene el universo se perdería, desaparecería, se convertiría en partículas, ¿no?
toda la materia del universo, no es lo que planteamos en el libro, se convertirá en antimateria. Toda la materia. Nosotros, lo que está aquí a nuestro alrededor, los mares, el aire, todos los planetas, todas las estrellas del universo, toda la galaxia, todos los cúmulos de galaxias, todo se convertirá en antimateria. Ese será el fin, según nuestro concepto del universo, de nuestro universo. Desaparecerá de ese modo, porque está claramente establecido así. ¿De qué se alimentan los agujeros negros? De las estrellas, de los planetas, del polvo estelar, del gas interestelar e intergaláctico. Todo cuerpo, planeta, luna, estrella, que en su camino se acerque a lo que se denomina horizonte de suceso y entre en ese ámbito de un agujero negro, es comido instantáneamente por ese agujero negro, desaparecido y convertido en partículas y antipartículas, y pasan a alimentarse con el todo. Y eso es lo que hace el universo. Y eso está tan claramente establecido que los agujeros negros tan supermasivos están en el centro de cada galaxia. Y no otra cosa lo que hacen, que comer materia. Entonces, en el tiempo llegará un momento que se acabará el gas y el polvo intergaláctico e interestelar, ya sea por la forma que sea, desaparecerá. Es un alimento para el agujero negro, pero desaparecerá porque la materia, y toda la materia infinita y toda la energía en el universo es finita, tiene un fin, no es ilimitada, no es infinito el universo. Entonces llegará un momento que eso desaparecerá. ¿Y qué es lo que comerá nada más el agujero negro? Estrellas y planetas. Sí, ahora usted como físico y como químico, porque usted tiene estudio de física y de química. De astrofísica. Y de astrofísica, es decir, de astronomía también, es decir, ¿qué motivó? Es decir, porque a veces uno se impulsa a escribir temas como estos, pero tiene que haber como una motivación. ¿Qué lo motivó a usted a escribir un libro como de esta índole, de mucha importancia en cuanto a lo que es el estudio del universo, como es la teoría de la antimateria y la gravedad? Es decir, ¿qué impulso, qué motivación lo llevó a usted a escribir un libro donde se analizan dos temas de tanta discusión en la física teórica? Bueno, Miguel, lo que me llevó hacia esto primero es el amor que uno siente por la ciencia, la pasión que uno tiene por ella, y de eso uno vive, ¿tú? Y me motivó profundamente por el hecho de que tengo conceptos diferentes a lo establecido en cuanto a la teoría cosmológica que hoy tienen prevalencia, sobre todo la que establece la teoría del Big Bang como origen del universo, y una serie de factores que están en discusión entre los físicos teóricos y en los astrofísicos y la cosmología en general sobre el universo, cómo se originó, cómo desaparecerá, y otras cuestiones fundamentales que establecen hoy en día la astrofísica y la cosmología y la física teórica, que tienen que ver, por ejemplo, la materia oscura y la energía oscura, y el concepto de la antimateria, que ha sido relegado por los físicos y los cosmólogos y los astrofísicos, porque el concepto casi unánime es que no se sabe qué leyes determinan la antimateria, por cuáles leyes se rigen, tampoco de qué están formadas, nadie dice por qué, de qué elementos están constituidos, de qué partículas, cómo es su constitución. Entonces, todas esas cosas nos llevaron a poner nuestro punto de vista respecto a cuáles son, de qué leyes gobiernan los agujeros negros en el campo de la física. En ese caso, nosotros establecemos que los agujeros negros solo están
dominado, gobernado por una sola fuerza fundamental, que es la fuerza de gravedad. En la antimateria no se aplican las otras tres fuerzas fundamentales de la naturaleza: la nuclear fuerte, la débil y la electromagnética, porque ninguna pueden aplicarse, porque la constitución de la antimateria, en este caso el agujero negro, es imposible que existan, porque esas otras tres fuerzas fundamentales solo pueden existir donde hay espacio-tiempo, y el agujero negro no tiene espacio-tiempo. Y donde no hay espacio-tiempo no puede haber explosión ni implosión, porque la implosión y la explosión están determinadas por la existencia del espacio-tiempo. ¿Cómo puede explosionar algo que no puede expandirse? La explosión significa expandir, ¿verdad? La implosión, ¿cómo puede realizarse si tampoco hay espacio para ir hacia adentro? Porque no hay espacio. Y el agujero negro y la antimateria no tienen espacio para implosionar ni para explosionar. Entonces, la antimateria y la conversión en antimateria de todo el universo es para nosotros, por eso, como decíamos ahorita, la forma esencial y fundamental como terminará nuestro universo, porque está demostrado. Porque una estrella masiva estalla, ¿en qué se convierte? En agujero negro. Sí. Y la otra materia que se come, ¿en qué se convierte? El agujero negro. En antimateria, en agujero negro, pertenece al alimento del agujero negro. Y se comerá todo el universo, como incluso los miles de millones de años. Y así que va a desaparecer el universo. Ahora hay otras teorías como el Big Crunch, que se contraerá y explosionará, se contraerá o se congelará el universo. Pero nosotros no consideramos que será así. Eso es debido a lo que se denomina la expansión del universo y la aceleración del universo, que conducen, de acuerdo a las teorías físicas, varias teorías, a que el universo desaparecerá por esa situación que se da en él. Pero en realidad todas las leyes de la naturaleza, las 4 leyes fundamentales de la naturaleza, solo 3 pertenecen, las 4 están en nuestro universo, pero en la antimateria solo hay una que se aplica para él, que es la gravedad. Las restantes 3 fuerzas no funcionan en la antimateria porque la antimateria no tiene espacio-tiempo. Y la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear fuerte y la débil son para la existencia del espacio-tiempo, porque nuestra materia está compuesta de espacio-tiempo. Los átomos, esa pared, por ejemplo, está compuesta por átomos, pero los átomos, entre un átomo y otro hay un espacio. Son como bloques, como esos bloques que forman esa pared. Y hay un espacio entre uno y otro. Pero dentro de los propios átomos hay otro espacio. Y ese espacio, por ejemplo, está de tal manera determinado que hay un sistema orbital dentro de los átomos, donde los electrones forman una nube electrónica en el espacio que tiene el átomo, en torno o alrededor, o en todas las formas posibles que puede existir dentro de toda la posición que puede tener un electrón, que nunca se sabe dónde está, no es posible saberlo nunca, es una nube que forma un electrón alrededor del núcleo. Entonces el núcleo tiene 1000 millonésimas veces más grande y tiene más masa que el electrón. Y esa forma de existencia de la materia, indudablemente, que conduce a que la existencia de ese espacio-tiempo dentro de ella, es que por esa razón es que se pueden aplicar esas 4 fuerzas fundamentales del universo. Pero para la antimateria no es posible porque no tiene espacio-tiempo. Y ese espacio que tiene la materia en su interior, que tiene un sistema orbital, los electrones girando en torno a los protones y neutrones que forman el núcleo, pero no visto como si fuera un sistema planetario, porque las partículas fundamentales y elementales no se puede saber dónde están nunca. Existe un estado de superposición, o sea, es decir, que te puede estar en distintos estados cuánticos al mismo tiempo. Y tú solamente puedes saber uno cuando lo mira o lo mide.
que la naturaleza hace colapsar en ese momento una condición cuántica de esa partícula. Entonces tú puedes saber y medirla en ese momento. Pero ¿qué ocurre? Que existe lo que se denomina el principio de incertidumbre, que si usted determina una condición en un momento, un estado cuántico de una partícula, tiene infinita imposibilidad de medir otra. Sí. Bueno, Caunabo ha sido una exposición amplia de lo que es su libro. El libro está de venta en el Economato Universitario y en Amazon. Ahí ustedes pueden adquirir ese libro que se titula Teoría de la Antimateria y la Gravedad. Caunabo, muchas gracias por su presencia. Espero tenerlo próximamente aquí. Usted es una persona que ya es parte del equipo que formamos Hablemos de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Entonces será hasta el próximo sábado con Hablemos de Ciencia, Tecnología y Sociedad con Miguel Cabrera. Muchas gracias. Gracias, Caunabo. Gracias a ti, estamos a las órdenes. Telecanal 28, una televisión a tu medida.